Bienvenidos a la segunda entrega de nuestro podcast que tiene como título Ayacucho, Camino a una victoria impensable. En esta oportunidad hemos decidido viajar hacia atrás, viajar un par de años antes de la batalla decisiva, para que el público pueda entender cómo se va forjando la independencia. ¿No? Muchos sabemos que la independencia se produce en Lima en 1821. Sin embargo, hay una serie de movimientos previos, como es la Revolución del Cusco de 1814, que también tienen que ser tomados en consideración. Pero nosotros en este episodio nos vamos a centrar en la llegada de San Martín, en la llegada del Ejército Libertador y sobre todo en dos elementos que consideramos importantísimos porque van a significar la creación de la estructura estatal del Perú. El primero es el protectorado como un sistema político, del que vamos a discutir en la tercera parte de este podcast con el doctor Víctor Peralta. Y lo otro es la figura de Bernardo Monteagudo, que es uno de los personajes políticos que va a definirnos para muchos años posteriores, porque luego va a regresar con Simón Bolívar. Entonces los invito a que vean la primera parte del podcast, que es la animación, y la segunda parte del podcast, que es el análisis histórico sobre estos conceptos, estas ideas, estos proyectos políticos que van a estar en el corazón de la independencia del Perú. Muchísimas gracias. ¿Qué está pasando, vecina? ¿Han firmado todos? Nadie se opuso. ¿Es el Libertador? ¿Y esto nos beneficia? ¡Viva el Perú! ¿Nos compromete? ¿Nos perjudica? Desde este momento el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Eso es, ¡viva el Perú! ¿Y a usted qué le parece, vecina? ¿Tendremos que seguir dando contribuciones obligatorias? ¿Nos confiscarán los bienes? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿De mis tierras? ¿De mis inversiones? Espero que esta aventura no se vuelva en nuestra contra. Que no terminemos añorando los tiempos que parecen llegar a su fin, cuando España nos cuidaba. ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú! Para José de San Martín, la proclamación de la independencia del 28 de julio de 1821 había empezado casi 10 años atrás. En 1812, luego de haber integrado el ejército español que peleó contra Napoleón, la noticia de los esfuerzos por independizar el virreinato del Río de la Plata lo habían hecho volver a Buenos Aires. Grandes oportunidades se abrían para un soldado como él, familiarizado con nuevas técnicas y estrategias militares. San Martín ganó notoriedad muy pronto, dirigiendo un levantamiento contra el primer triunvirato que gobernaba el país. A partir de entonces, su carrera fue meteórica. Derrotó a los realistas que asolaban el río Paraná y fue ascendido a comandante del Ejército del Norte en lugar de Manuel Belgrano, que venía acumulando derrotas. Desde esa posición, San Martín comprendió que la independencia del Río de la Plata siempre estaría amenazada si el Perú y su capital, Lima, permanecían bajo el control realista, que desde ahí solía enviar expediciones para sofocar los distintos levantamientos patriotas en el continente. La estrategia que eligió fue revolucionaria y extraordinariamente arriesgada. En enero de 1817, luego de meses de exigentes preparativos, el Ejército Libertador partió de Mendoza para emprender el cruce de los Andes hacia Chile. Un intenso año después, el 5 de abril de 1818, la Batalla de Maipú consolidaba la independencia chilena. Incansable, San Martín organiza desde Chile la expedición libertadora hacia el Perú, con el apoyo de Bernardo O'Higgins y el Congreso.
El 20 de agosto de 1820 partía del puerto de Valparaíso al frente de 4.500 hombres, que desembarcaron unos días después en las playas de Paracas. Gobernaba el Perú el virrey Joaquín de la Pezuela, sumido en el desprestigio por su manejo de la campaña de Chile. Patriotas y realistas iniciaron negociaciones en Punchauca, que no llegaron a buen puerto porque San Martín exigía la independencia del Perú y porque luego de los primeros movimientos del Ejército Libertador, Pezuela fue derrocado por la mayoría de oficiales liberales que comandaban su ejército con José de la Serna al frente. La escasa popularidad de Pezuela sería una de las razones por las que el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820 tuvo tan poco impacto en el Perú. Originalmente, esta había sido promulgada en 1812 y había tenido un auspicioso recibimiento del virreinato, aunque resultó abolida poco después, con el final de la vuelta del rey Fernando VII a España y con él del régimen absolutista. Recuperaría su vigencia en 1820, cuando el general Rafael del Riego, que encabezaba uno de los batallones del cuerpo expedicionario reunido por el monarca para sofocar las sublevaciones de América, se levantó contra él y lo obligó a jurarla. El contenido de la Constitución de Cádiz, marcadamente liberal, fue una gran influencia en los procesos de la independencia de América y en la formación de estados que surgieron de estos. Luego de soportar meses de sitio y convencido de la época de relevancia estratégica que tenía la capital, la Serna decidió abandonar la ciudad de Lima para internarse en la sierra. Esto permitió el ingreso de San Martín, que hizo convocar a un cabildo abierto. ¿Y usted ya sabe qué va a hacer? ¿Acaso tenemos alternativa? Por supuesto, alzar nuestras voces y oponernos. Y regalar nuestras cabezas en bandeja. ¿Cómo cree que sería tomada una negativa? Mire qué contentos están estos liberales. Mire a Ribagüero, a Rodríguez de Mendoza, a Hipólito Unanue, a Luna Pizarro. Qué contentos están al lado de San Martín. Mientras las montoneras indígenas rodean Lima y se preparan para invadirnos. ¿Qué hicimos para merecer esto? Dios mío. Mire a Manuel Pérez Tudela, el abogado arequipeño. Dicen que él redactó el documento. Cuidado, que va a hablar el alcalde Cortázar. Luego de pronunciados los discursos y presentada el acta de independencia que lleva la firma de los capitulares aquí presentes, del arzobispo de Lima, de 2 regidores y 2 procuradores, así como la mía propia, decretamos que la Secretaría se mantendrá abierta para que todos los interesados se sumen a esta declaratoria, estampando su rúbrica. Muy bien. ¡Viva el Perú! ¡Viva el general San Martín! Nuestro libertador. Se calcula que, en los siguientes 7 días, unas 3.500 firmas se adhirieron al acta, un número significativo para una ciudad diversa y multicultural como Lima, en la que vivían un poco más de 60.000 personas. Las razones para sumarse a la independencia fueron de toda clase. Hubo quienes temían a las represalias del Ejército Libertador, quienes esperaron alguna clase de recompensa como el perdón de tributos y quienes apoyaron la causa libertadora por considerarla justa y oportuna. Pero también hubo quienes esperaban que, al investirlo de autoridad, San Martín fuera capaz de imponer un poco de orden en una ciudad que vivía la peor de las anarquías y se encontraba al borde del colapso. ¡Alto! Para allá. ¿Qué hacemos, mi señor? ¿Tenemos alternativa? Ninguna, mi señor. Y temo que terminen matándonos si no nos rendimos. Déjeme hablar a mí. ¿Quién vive? Así que huyendo de Lima. Le pido que se lleven todo y nos dejen en paz. ¿A dónde se iban? No estarán camino al Cusco, tras los pasos del ejército de la Serna, ¿verdad? ¿A cuántos hemos visto en ese plan? Con estos son 6, no 7. A ver qué tenemos por aquí. Mira, mira, parece que el botín vino suculento. Esto también se viene conmigo. Por lo que más quiera,
¡Suelte a mi hija! Quienes se atrevían a tomar el camino del centro para huir de Lima tras los pasos del virrey La Serna, debían enfrentarse a las guerrillas de libertos y cimarrones huidos de las haciendas y a las bandas de indios hambrientos que buscaban qué comer luego de ser abandonados por el ejército libertador. Tampoco el mar era alternativa. En esos tiempos de incertidumbre y caos, a los que se sumó la peste, faltaba mucho para que el Perú fuera verdaderamente independiente, como se proclamó aquel 28 de julio. Bueno, pues ya está hecho. Lo congratulo, Libertador. Sí, esto recién empieza. Encima, el libertador José de San Martín era un hombre que comenzaba a mostrar signos del cansancio acumulado luego de años de viajes, luchas y esfuerzos titánicos. Enfermo de una tuberculosis que lo mataría 30 años más tarde, había desarrollado una fuerte adicción al único fármaco que por entonces se conocía para combatir la enfermedad: el opio. Esto no impidió que fuera nombrado el protector del Perú e investido de autoridad civil y militar. En los meses siguientes a la declaración de la independencia, San Martín se entregó a la tarea de formar un gobierno en Lima y luego expandir su cruzada hacia el interior. Excelencia, las finanzas siguen empeorando. Las confiscaciones no son suficientes y están causando más problemas. Es necesario continuar con lo planeado, ministro Unanue. Tenemos que demostrar que la independencia es capaz de dar un buen gobierno. Excelencia, el tema de los esclavos. Es importante continuar con la política de confiscaciones. Necesitamos soldados para abastecer los ejércitos. Usted no entiende, Monteagudo. ¿Sabe lo que costaría hacer lo que propone? Tendríamos que seguir endeudándonos y nos pondríamos al borde de la quiebra. El que no entiende es usted, ministro Unanue. Esta situación no durará para siempre. Tarde o temprano tendremos que pelear contra el ejército de la Serna. ¿Qué me dirá entonces cuando nos falten armas y hombres para defender la independencia? Ministro Unanue, ¿será posible proponer contribuciones a cambio de impuestos futuros? ¿Levantar fondos con un sistema de loterías? Veré lo que puedo hacer, protector. Se lo agradezco. Y usted haga lo que crea conveniente, Monteagudo. Como ministro de Guerra y Marina, tiene toda mi confianza. La salud de San Martín siguió resquebrajándose. Pronto, la tuberculosis lo obligó a retirarse a una casa en La Magdalena y a delegar el poder en su gabinete. Bernardo de Monteagudo, ministro de Guerra y Marina, pasó a ocupar un papel protagónico en el naciente gobierno. ¿Quién es ese? Con semejante carroza será alguien importante. Quizá incluso alguien del gobierno. Pero si es el ministro Monteagudo. Ministro Monteagudo, es un honor conocerlo en persona. Necesitamos hablar con nuestro protector. Por lo que más quiera. Es urgente. Protector. Ministro Monteagudo, bienvenido. ¿Cómo se encuentra, protector? ¿Cómo me ve? ¿Cansado? Por no decir derrotado. José de San Martín decidió entregar el poder al Congreso Constituyente en septiembre de 1822. Aunque tuviera el cuerpo carcomido por la tuberculosis y el opio, el libertador fue lo suficientemente lúcido para comprender que su proyecto había fracasado. Los siguientes 2 años serían muy turbulentos para el naciente país independiente, llegándose incluso a discutir si el futuro gobierno debía seguir siendo república o si se debía volver a la monarquía en clave constitucional, trayendo un príncipe Habsburgo o devolviendo un inca al poder. Luego de haber analizado a través de esta animación tan vívida las diferentes etapas, momentos, superposiciones de elementos que se dan en la compleja independencia del Perú, vamos a pasar a analizar el miedo a la revolución que tiene San Martín por su previa experiencia en el Río de la Plata y también en Chile. Sería el papel político que va a cumplir Bernardo Monteagudo en este proceso que va a durar 1 año, que es el protectorado, y el tercero es el legado del protectorado.
Y en esta ocasión vamos a discutir estos 3 temas fundamentales que se derivan de esta animación con un experto en el tema, que es el doctor Víctor Peralta. Buenos días, Carmen, y gracias. Yo quería comenzar en este tema del miedo a la revolución tratando de un tema, un aspecto fundamental de por qué San Martín tenía que lidiar con este tipo de concepto. La estrategia, por ejemplo, de José San Martín de trasladar la lucha contra el ejército realista a Chile, lograr la independencia de este país e invadir el Perú con una poderosa fuerza naval y una expedición libertadora que la acompañó, no solo desarticuló al ejército realista, sino que desmontó la estrategia discursiva que el virrey Joaquín de la Pezuela había interiorizado entre los peruanos de temer a las revoluciones porque ellas no solo significaban el regicidio y el sacrilegio, ¿no?, sino que generaban la anarquía política. Esta triada de conceptos va a ser fundamental para que el virrey interiorice entre los limeños y en general de la población peruana el deseo de no temerle a las revoluciones. Cuando la expedición libertadora armada en Chile arribó a Pisco, por eso los mensajes de San Martín dirigidos a los peruanos incidieron en que la revolución que él traía sería capaz de dar un buen gobierno y no había que temer absolutamente ese mensaje de las autoridades realistas. Sin embargo, pocos habían sido los súbditos peruanos que le creyeron a San Martín, aunque poco a poco el cerco que la expedición libertadora comenzó a ejercer en torno a Lima llevó por primera vez a la población a experimentar una aguda escasez de víveres, un alarmante aumento de la inseguridad, hasta el temor de que volviese a producirse un levantamiento social o indígena o de la plebe. De este hecho se dio cuenta el virrey José de la Serna y junto con sus generales, que le fueron más leales durante la campaña militar en el Alto Perú, criticaron a Pezuela por aplicar una estrategia defensiva y utilizando ese pretexto perpetraron la inédita destitución de una autoridad máxima en el Perú, el virrey, el 29 de enero de 1821. Fue así reconocido la Serna como nuevo virrey por sus generales, pero a este le fue imposible revertir la situación crítica a través del armisticio firmado con San Martín en la hacienda Punchauca. Esto va a llevar a que el 5 de julio se viese obligado a abandonar Lima. La entrada en la capital del general José de San Martín y su ejército libertador se hizo a través de un mensaje de concordia y la puesta en escena de una táctica encaminada a promover la independencia, solo si la voluntad general de los peruanos así lo deseaba. Esta estrategia sanmartiniana alcanzó el éxito al ser suscrita el 17 de julio, la Declaración de Independencia, hasta por 3.500 vecinos limeños en el ayuntamiento 8 días antes de producirse la proclamación. Se iniciaba así una aventura revolucionaria en el Perú, en la que muchos comenzaron a creer al mismo tiempo que se perdía el temor al cambio y a ese concepto de revolución que habían interiorizado los virreyes. Es bien interesante lo que estás diciendo, Víctor, porque esto nos lleva a una serie de variaciones en la estrategia y a una suerte de puesta en escena o funcionando una estrategia comunicacional. No, yo creo que acá lo interesante es esta mutación que se da, porque justamente una de las promesas que le hace San Martín a O'Higgins es una guerra sin sangre, ¿no? Y esto viene de la misma demanda del Congreso chileno. El Congreso chileno, que al final es el que da la orden, al final es el que le otorga los poderes a San Martín y le da el dinero para la expedición, no quería entrar nuevamente en estos enfrentamientos sangrientos que, como tú bien dices, traía anarquía y podía poner en peligro también la política chilena, ¿no? Entonces es un tema también de política chilena, de no estar exportando un modelo radical que al final podía caerle a ellos como una suerte de boomerang. Entonces acá, el escenario peruano va a acoger una estrategia novedosa, ¿no? Es esta ciudad de Lima, y esto se ve clarísimo en la animación, se llena de rumores, ¿no? De fake news, porque Lima pues se ve conmovida por una serie de noticias que son falsas, como por ejemplo que están llegando los guerrilleros, que están llegando los montoneros, que los españoles regresan, y todo eso tiene a la población en vilo,
¿no? Yo creo que esa es una palabra interesante, ¿no? Lima vive en vilo, porque como tú muy bien dices y nos recuerdas, no solamente es el tema de que hay escasez de alimentos, pero también hay peste, ¿no? Y lo que yo creo que es crucial y que puede ser muy relacionado con el momento actual en muchas repúblicas sudamericanas es que el Estado está implosionando. El Estado español, este Estado de 300 años que ha vivido en una combinación de represión, ideología, control político, está implosionando. Entonces todo es posible como, por ejemplo, el surgimiento de estos nuevos liderazgos que se dan en el caso específico de Monteagudo, ¿no? Monteagudo, que es un hijo de la revolución, que está en el vórtex de la revolución, entiende claramente, ¿no?, de que las guerras se ganan en los corazones y en las mentes. Esa guerra significa la traición a la guerrilla, ¿no? Esa guerrilla que había sido activada y que se va a ver abandonada, ¿no? Cuando Álvarez de Arenales le dice a San Martín, ¿qué pasa? Sí, Carmen, exactamente lo que señalas sobre la implosión del gobierno virreinal se buscaba desde un principio como táctica fundamental de la expedición libertadora. Se trataba de formar una especie de sensación de que esta revolución era inevitable y que quienes llegaban con este tipo de liderazgo autootorgado, tanto José de San Martín como desde Chile Bernardo Higgins, pues estos iban a crear un nuevo orden, ¿no? Como bien lo has mencionado. Y aquí quisiera pasar a señalar que el protectorado fue un experimento político que se aplicó a la parte territorial de un ex virreinato independizado, que según la estructura que dio San Martín de la nueva administración, incluyó a los flamantes departamentos de Trujillo, Tarma, Huaylas y Lima. Y como ha ocurrido en varios momentos de nuestra historia contemporánea, este gobierno sobre territorios libres se caracterizó por tener un doble mando. Por un lado, estaba el general José de San Martín, que estuvo encargado del mando político, administrativo y de coordinación con el Ejército Libertador. Y por otro, el político de origen rioplatense, concretamente tucumano, Bernardo Monteagudo, que fungió de ideólogo del régimen. Este papel del hombre fuerte y odiado del protectorado, por supuesto, iba a recaer en el ideólogo, en Monteagudo. Había experimentado realmente una metamorfosis política al pasar de ser, él se definía como ferviente republicano en su época de adalid de la Revolución de Mayo en el Río de la Plata, 1810, a defensor de una monarquía parlamentaria en el Perú, con un príncipe traído de Europa como única forma de evitar la anarquía de una democracia mal aplicada, según su idea. Para lograr este objetivo, Monteagudo se concentró en acosar y exiliar a los nobles de Lima, sobre todo los de origen peninsular, porque consideró que se resistían a estos fundamentalmente a aceptar el nuevo modelo político. Los consideraba como una especie de población que no iba a cambiar, a diferencia de los nobles criollos. Monteagudo, por supuesto, no actuó solo. Él auspició entre los sectores populares de la capital, especialmente en la población afrodescendiente, milicias armadas para amedrentar a esta élite nobiliaria que ya le resultaba bastante odiosa. Y también puso mucho empeño en desterrar de la memoria histórica cualquier simpatía hacia el liberalismo español, ordenando simbólicamente, después de proclamarse la independencia, que los alcaldes de los departamentos arrancaran de sus libros de acta las páginas donde constaba la juramentación de la Constitución de Cádiz, tanto en 1812 como en 1820. Para Monteagudo, la población peruana, consciente de haber optado por su libertad, debía interiorizar que el protectorado representaba un régimen de transición hacia un nuevo orden político controlado e irreversible, una independencia controlada que debía evitar el desgobierno de los partidos que se habían establecido en el Río de la Plata y en Chile. Pero yo creo que acá el primer tema es la desobediencia de las órdenes que le ha dado a San Martín el Congreso chileno,
¿no? Acá se rompe y San Martín ya se convierte como en una fuerza autónoma, ¿no? Es un aparato burocrático, ¿no? Y Gabriel sí tiene un artículo muy bueno de que hay masonería, o sea que hay burócratas masones que ya han venido operando en Chile. Monteagudo trae la mala fama de que participó en el asesinato de los hermanos Carrera, es que él es un converso, ¿no? Él era un ultra fanático en las republiquetas altoperuanas, ¿no? Cuando escribía Mártiro Libre, ¿no? Cuando quería llevar la revolución hasta sus extremos, y en el camino revolucionario, que son como 10 años, que probablemente él es uno de los políticos profesionales que la revolución va a crear, él va variando su perspectiva, ¿no? Va variando su perspectiva porque se da cuenta, como lo dice muy bien en ese libro extraordinario, que es una suerte de tratado sociológico, La memoria de los principios que seguí, ¿no? Cuando es deportado del Perú y lo escribe en Guayaquil, él sociológicamente se da cuenta de que el Perú no está preparado para ser república, ¿no? Y lo explica, diferentes etnias, geografía difícil, la gente no se pone de acuerdo. Entonces utiliza un modelo que es contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque es una monarquía constitucional donde se supone que su fuerza económica va a ser deportada, ¿no? Entonces esos 10.000 españoles que hubieran sido el sustento económico de su modelo desaparecen, ¿no? Entonces es un modelo totalmente sin base social, ¿no? Y como tú bien dices, su parte más radical, más revolucionaria le recuerda, ¿no? Que la élite peruana es una élite aristocrática, entonces empuja a estos batallones, ¿no? De libertos, de esclavos, a convertirse en una suerte de fuerza de choque de una guerra social, ¿no? Entonces él hace estallar una guerra social en el corazón de la capital de una república, pues que era multiétnica, que estaba llena de balances, de tensiones frágiles, él la hace explotar, ¿no? Y entonces acá se encuentra, y acá pasamos al próximo tema, acá se encuentra con los republicanos peruanos, ¿no? Él subestima la capacidad de respuesta que pueden tener los peruanos. En general, él subestima al Perú, ¿no? Y él piensa que no se va a encontrar con estos personajes, pues Arce, Sánchez Carrión, Mariátegui, formados por Toribio Rodríguez de Mendoza en el Convictorio, y que tienen convicciones políticas, ¿no? Y que le van a dar la pelea cuando él trata de influir en la Sociedad Patriótica de Lima, que la presenta como una sociedad de conocimiento, donde se van a discutir temas más bien científicos, y la convierte en una plataforma política, para que ahí se decida si el Perú debe ser república o monarquía constitucional. Entonces tiene una serie de problemas tácticos que van a hacer que se cree miles digamos, de enemigos. El protectorado nació el 3 de agosto de 1821 y dejó de existir el 20 de septiembre de 1822 con el establecimiento del primer Congreso Constituyente. A pesar de su abrupto fin con la renuncia y alejamiento del poder del general San Martín, quizás se pueda reflexionar sobre qué legado dejó a los peruanos. En primer lugar, y esto lo mencionó el abogado Carlos Ramos Núñez, estableció el protectorado las bases institucionales de una nueva nación que en especial pudo desarrollarse en el ámbito judicial. En ello fue fundamental, por ejemplo, la creación de la Alta Cámara de Justicia, con la que se suprimió la antigua audiencia colonial, definitivamente. Y en el caso del Poder Ejecutivo, cabe destacar la creación de los ministerios de Estado, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Asuntos Sociales. Más complicada fue el establecimiento del primer poder legislativo, ya que en el transcurso de las elecciones de representantes celebradas durante la primera mitad de 1822, Monteagudo se había empecinado en controlar dicho proceso electoral para que triunfase la opción monárquica. En segundo lugar, otro legado de la época del protectorado fue asentar la opción independentista sobre todo un bloque regional que se puede llamar ya desde ahora, y recordando lo que fue a lo largo del siglo XX el sólido norte, las provincias que integraban en ese momento Trujillo y Huaylas.
Territorios que, a diferencia de Lima, no volvieron a caer en manos de las tropas realistas. Del norte, además, provendrían las personalidades más convencidas de la opción republicana. Por ejemplo, es Faustino Sánchez Carrión. Finalmente, el tercer legado del protectorado consistió en fomentar una verdadera opinión pública que, gracias al decreto de libertad de imprenta del 13 de octubre de 1821, pudo expresarse libremente en cuanto a opciones doctrinarias y políticas, como bien lo ha estudiado la doctora Ascensión Martínez Riaza. La libertad de opinión muchas veces se iba a perder a lo largo de la República, sobre todo en los periodos dictatoriales, contraviniéndose con ello uno de los pilares del ideario sanmartiniano, que era respetar la opinión y la voluntad general de los peruanos. Sin embargo, no pudo dar solución inmediata a algunos problemas que se heredaron de la época colonial. Por ejemplo, la amplia desigualdad social y racial que se encontró en el Perú. San Martín solo alcanzó a dar un decreto que reconoció la condición de peruanos a los indígenas y suspendió el pago del tributo indígena, pero pues volvería a ser repuesto. Y asimismo, otro decreto que se dio en el protectorado en favor de los sectores populares fue la concesión de la libertad a los hijos de los esclavos nacidos con posterioridad a la proclamación de la independencia. También este asunto quedaría parte resuelto porque los gobiernos republicanos que vinieron, sobre todo hasta mediados del siglo XIX, poco hicieron por dar continuidad y afianzar esos tímidos esfuerzos del protectorado por resolver el nudo gordiano de la búsqueda de una equiparación de oportunidades entre todos los peruanos. Yo creo que es importante el tema del aparato estatal, ¿no? Probablemente en esta implosión de la que estábamos hablando, llega una maquinaria que pretende este vacío de poder llenarlo, ¿no? Y eso probablemente ya San Martín lo ha aprendido de lo que ha pasado en Chile. Después de las batallas, crea el ambiente para una discusión que es fundamental en Sudamérica, probablemente una de las más ricas, que es la discusión entre monarquía y república, ¿no? Desde que la Solitario de Sayán, utilizando justamente ese nombre, se atreve a confrontarlos diciendo, esta no es la discusión sobre un mayorazgo. Acá no estamos discutiendo quién va a recibir el mayorazgo. Esta discusión es sobre la suerte del Perú. Y como es sobre la suerte del Perú, tiene que ser pública, ¿no? Entonces, traslada la discusión de un ámbito privado de asociación entre nobleza, amigos de San Martín y de Monteagudo, a la esfera pública, y ahí la Abeja Republicana y una serie de periódicos van a tener un rol fundamental. Entonces, yo creo que la república se define en esa lucha ideológica, en un momento muy difícil, y probablemente nos hemos olvidado del contenido de esa discusión, en la cual yo creo que la frase más importante de Sánchez Carrión es: en una monarquía seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos, ¿no? Acá lo que hay que rescatar es la ciudadanía y el cambio cultural que esta independencia tiene que crear. O sea, si nosotros no cambiamos nuestras mentes, si no cambiamos nuestras actitudes, de nada nos va a servir haber peleado por la independencia nuestra, ¿no? Entonces yo creo que Sánchez Carrión y estas ideas que son tan relevantes para este presente nuestro tan complicado, ¿no? Donde la ética, la virtud, la dignidad, la justicia, son palabras que tienen significado aún. Creo que es una buena manera de cerrar este segundo episodio de nuestro Ayacucho, el camino a una victoria impensable. Luego de esta conversación con el doctor Peralta, en que hemos tratado de identificar elementos importantes que van a ser fundamentales para la construcción del Estado peruano en la década del 20 y también en la del 30, les queremos adelantar que nuestro próximo podcast, en el que va a participar la doctora Elizabeth Hernández, se va a centrar en un tema que consideramos fundamental para estos momentos críticos que vive el Perú, que es el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Entonces, en este conflicto entre Torre Tagle, un presidente que está en Lima, y otro presidente en Trujillo, Ribagüero, este conflicto va a ser el telón de fondo de la llegada de Bolívar al Perú. Entonces, los esperamos para nuestra próxima entrega, que será en un par de semanas. Muchísimas gracias por seguirnos y estén atentos a nuestro próximo podcast. Que tengan un buen domingo.